Ayudar bastante. Hoy hablaremos de algo que es esencial para nosotros, el desarrollo humano. En la psicología, como muchos de nosotros hemos podido ver en estas sesiones que hemos tenido, el hombre ha tenido que evolucionar, valgan verdades. La evolución va a ser un tema fundamental para muchos de nosotros. Entonces, tomar en cuenta desde cómo el hombre ha evolucionado y se ha desarrollado va a ser importantísimo. Entonces, esto también ha conllevado a que tengamos que tomar en cuenta algunas nociones básicas de lo que es un desarrollo. En las ciencias, vamos a encontrar que hay que deslindar de lo que es un desarrollo y un crecimiento. Entonces, muchos confundimos de lo que es un desarrollo y un crecimiento. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, nos estamos haciendo referencia a los cambios orgánicos que son netamente cuantitativos. Esto tiene que ver con la estatura, por ejemplo, los ojos, el peso, el volumen y entre otras cosas más en cómo se ha ido desarrollando. Como ustedes pueden ver en estas imágenes, como desde un infante pasó a ser niño, puber, adolescente, joven, adulto. Entonces, esto es importantísimo tomar en cuenta. Pero cuando nosotros hablamos de maduración, ojo, la maduración son los cambios físicos, pero estos cambios físicos van a ir acompañados de aspectos o cualidades que se conoce como cualitativos, que tiene que ver justo con la genética. Esta genética va a permitir que nuestro propio organismo pueda funcionar de manera adecuada ante las circunstancias que ustedes pueden obtener, ¿no? Como pueden verlo en imágenes, desde que son un cigoto, desde que se convierte en embrión y luego desde que se convierte en feto y al final como un neonato. Entonces, hay que entender que la maduración, ojo, es el producto en donde el sujeto está apto para poder adquirir una conducta adecuada. Esto conlleva a que se va a desarrollar, se va a madurar en la plusvencia. ¿Y qué es la plusvencia? Son los cambios orgánicos, psicológicos que se presenten en qué etapa? En la etapa de de la pubertad, ¿no? Donde muchas veces el adolescente va a decir, pero ¿por qué tengo estos cambios? Las mujercitas van a decir, cambio de voz, más delicado. Los varones, hola mamá. Entonces vamos cambiando la voz, el tono de voz, hasta cuando estemos pues en la última etapa que son pues la senencia. Y la senencia, los cambios orgánicos psicológicos que se presentan justo en la vejez. Ojo, en la vejez. Que valgan verdades, hay que tomar en cuenta aquí que la vejez es el resumen de todo el proceso que se ha tenido a través del tiempo, ¿no? Como ustedes pueden verlo. Y como te decía, ¿qué es el desarrollo? Ya en palabras para poder tomar en cuenta, son cambios cuantitativos, orgánicos, psicológicos, pero también cualitativos, orgánicos, psicológicos. Entonces, uno es biológico y el otro psicológico, que el ser humano va a poder experimentar en este proceso, en este proceso. Entonces, ¿cómo se va a desarrollar el ser humano? ¿Cómo ha ido tomando cada día más un proceso fundamental? Entonces, todo empieza desde cuando es un huevo o un cigoto. Nosotros le decimos a ese cigoto como un germinal, por si acaso, ya para poder tomar en cuenta ello. Muy bien. Entonces, ahí también hay que tomar en cuenta
que es importante ello. Este cigoto se va a dar entre las primeras semanas, las 2 primeras semanas. Luego de ello, nosotros vamos a encontrar, ojo, la etapa prenatal. Todo esto pues se desarrolla en la etapa prenatal que se llama la etapa de 0 a 9 meses, ¿no? Son las condiciones normales que tiene el desarrollo de ello. Entonces, esto se va a dar a través el cigoto, ¿no? El espermatozoide, llega a esta zona del, en este caso, el óvulo, ¿no? Y se convierte en el famoso ovicito. Entonces viene la fecundación, que es dentro de este proceso, ¿no? Normal que se desarrolla el ser humano, y luego se convierte en el famoso cigoto. Este cigoto nosotros lo conocemos como células. Estas células pueden variar, las dos células pueden durar 36 horas, las cuatro células que podemos encontrar duran 48 horas, ¿no? Casi 2 días. Hasta que luego 16 células van a poder durar unos 3 días. Entonces, durante todo este proceso, a esto se le llama morula, por si acaso. Viene el famoso blastocito, como ustedes lo pueden ver ahí, que esto va a descender al útero, ¿no? Unos 4 o 5 días, y de 6 a 7 días se va a adherir a la pared celular, ¿no? Al útero. Entonces, el desarrollo del cigoto se da por la famosa parte biológica conocida como la mitosis. ¿Y qué es la mitosis? Es cuando dos células, la célula A con la célula B, la C, y todo este proceso va a ir evolucionando. Esto se llama el periodo de la segmentación. Entonces, así se origina la nueva vida, desde la ciencia. Entonces, como ustedes pueden verlo en mí, cómo la evolución, cómo va a ir dándose de dos células, nacen 4, 16, 32 y así sucesivamente. Van a ir avanzando. Luego de eso, todo, la célula se le conoce como el citoplazmobrasto, ¿no? Que está formándose durante todo este proceso, y durante el día 8 de las células internas van a formarse el famoso disco embrionario, ¿no? Que esto, valgan verdades, es importante porque aquí vamos a encontrar el famoso epiblasto, ¿no? Que después nos da como desarrollo el famoso ectodermo, ¿no? Son capas que se desarrollan a través del tiempo. Tenemos la etapa del embrión de unos 3 a 8 semanas. Este desarrollo se le conoce como el organogénesis, porque la palabra génesis significa origen de los órganos. Entonces, en esta etapa, en la tercera semana hasta la octava semana, se va a originar los órganos, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que el endodermo, el mesodermo, el ectodermo, el saco vitelino y la cavidad amniótica se va a desarrollar aquí. La palabra acmios va a permitir, mejor dicho, los acmios va a permitir los movimientos fetales, ¿no? Ofrece una protección, es lo que nosotros después conocemos como el famoso líquido acmiótico, ¿no? Para que no se pueda, es como una forma de protección para que cuando pueda haber golpes, entonces pueda flotar, ¿no? Ya que flota en el líquido. Pues ahí viene el tema del líquido amniótico, por si acaso. Y esta pues nos va a encargar, como ustedes lo pueden ver en esas imágenes, cómo se va a poder producir, se transporta muchas veces los nutrientes, el oxígeno hacia el embrión. Y también a su vez va a eliminar algunos desechos, ¿no? Entonces va a durar, pues, mejor dicho, se va a desarrollar entre los 2 o 3 meses. Sus funciones van a ser reemplazadas después ¿por quién? Por la placenta. Viene el hígado, las gónadas. Las gónadas tienen que ver justo con el tema de el aparato sexual, ¿no? Femenino, masculino. Entonces, en este periodo vamos a encontrar cómo se desarrolla el cerebro, la médula espinal, los receptores sensoriales, como por ejemplo los oídos, la nariz, la boca, los ojos y todas las partes de la piel. Entonces, se va a ir desarrollando durante todo este proceso. Y luego la famosa mesodermo. Es una capa en la cual va a desarrollar
el aparato circulatorio, los huesos, los músculos, el sistema excretor, reproductivo. Entonces, durante todo este periodo, nosotros vamos a encontrar cómo se van a desarrollar dichas actividades. Por ejemplo, el sistema digestivo, el estómago, el aparato respiratorio, ¿cuál sería? El pulmón. Entonces, todo esto se da entre la tercera y la octava semana. ¿Sí? Puede ser conocido como el organogénesis, el origen de los órganos. En la etapa fetal es un aproximado que se desarrolla entre la novena semana y la 38 semana. Entonces, con eso nos damos cuenta que en la 38 semana ya se culmina el periodo que va a estar en gestación la madre. Entonces, aquí vamos a encontrar el feto, el útero, el cordón umbilical, la placenta y el cervix. Entonces, todo este proceso hay un crecimiento que tiene el feto, que es unas 40 semanas, vamos a poner un aproximado. Pero ya en el tercer trimestre, te comento, el feto comienza a prepararse para su salida al exterior. Sus órganos están lo suficiente desarrollados, empieza a adaptarse en el entorno. Entonces, aquí vamos a ver que en el tercer trimestre se va a lograr identificar su órgano sexual. Entonces, el sexo, vamos a ver si es hombre o mujer, niña o niño. Aparecen las primeras conductas reflejadas, empiezan a dar su primera eh, patadita, como muchas veces lo decimos, y es capaz de aprender. Entonces, aquí es muy importante porque al niño, mucho al niño, no al feto en este caso, se le va a poder desarrollar, te comento, esto es algo interesante para poder tomar en cuenta aquí, algo que muchas veces nosotros no sabemos, deberíamos estimularle con la música. Según los estudios que se han realizado, el niño, hemos dicho el niño porque no es la palabra, el feto debe ser estimulado a través de música. La música le va a generar un espacio de reflexión, un espacio de meditación, pero obviamente que no cualquier música. Hay músicas que van a ser adecuados para ellos. Entonces, hoy día se ha comprobado científicamente que los fetos en esta etapa, ellos van a absorber todo lo que hay en su mundo exterior, ya han desarrollado la parte perceptiva, entonces perciben lo que existe a su ambiente, a su alrededor, a pesar que no conozcan, porque todavía no son los neonatos. La palabra neonato significa el nuevo nacido. Algunos factores genéticos en la herencia que se heredan de los padres. La transmisión genética, nosotros conocemos, es por ejemplo la famosa hemofilia. ¿Qué es la hemofilia? Y a veces hay personas que van a tener problemas con el tema de la sangre, o otros, el tema del daltonismo, personas que no van a ver los colores como se cree, sino van a ver una distorsión de esos colores. Hay factores que son congénitos, ¿no? Una cosa es la transmisión genética y otra cosa es el factor congénito. Uno es el factor genético, herencia, y el otro es el factor congénito, que esto se va a desarrollar, por ejemplo, aquellos que potencian o, por ejemplo, también a su vez limitan al momento de la fecundación y hasta el nacimiento. ¿Qué sucede con esto? Aquellos pues que tienen antecedentes con el síndrome del alcoholismo fetal, ¿no? Aquellas personas que sus padres en su momento siguen consumiendo alcohol, entonces esto va a afectar al feto. ¿Va a tener consecuencias? Por supuesto. Estas consecuencias se van a ver reflejadas en algunas enfermedades que a veces algunas van a ser de apariencia física, se va a evidenciar de manera física, otras no se van a evidenciar de manera física, pero sí en factores, por ejemplo, psicológicos. Por acá me dice, sí, Sebastián, coméntame, puedes comentar. También tenemos los famosos teratogenos. Los teratogenos
consiste pues que cualquier agente que produce malformaciones al desarrollo prenatal, como por ejemplo aquellos que en algún momento han consumido drogas, enfermedades infecciosas y entre otras cosas más, esto eh, va a ser fundamental en la etapa perinatal. ¿Por qué decimos en la etapa perinatal? En el momento, por ejemplo, de la dilatación, en la expulsión que va a tener el nuevo neonato, el alumbramiento. Va a haber muchas veces complicaciones y estas complicaciones lo va a conllevar después a problemas, por ejemplo, de aprendizaje, problemas de salud, situaciones que cuando es niño lo vamos a evidenciar y que si es que no es tratado o detectado a tiempo, va a tener, por ejemplo, consecuencias mucho más adelante en torno cuando está en la pubertad, en la adolescencia y cuando es joven y adulto. Entonces, se le va a complicar esta situación. Por ello es importante detectar a tiempo en los primeros años de vida. Algunos dicen, consideren que debe ser en la primera infancia, entonces, ¿es lo correcto? Por supuesto. Otto Rank, él es un trauma de nacimiento, él habla del trauma del nacimiento, por ejemplo, ¿no? Hay traumas que a veces suceden, ¿no? Médicos que antiguamente de forma muy violenta, sacaban al niño o al neonato y le daban la palmadita, ¿no? Entonces, eso ya no se hace porque se ha comprobado que esto después va a traer secuelas en diversos campos, por ejemplo, de la educación en dicho neonato. Hoy día esto lo tratamos bastante en la neuroeducación. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que tenemos en los estudiantes es producto de este factor, el factor sobre todo aquí, este factor de la etapa prenatal y también la etapa perinatal, ¿no? La época del embrión, ¿no? Y justo que hablábamos nosotros, ¿no? Del feto como tal. En la primera infancia, luego de la etapa perinatal que hemos visto, la primera infancia consta de 0 a 3 años. El neonato va a tener algunos reflejos. Estos reflejos se van a dar a través de la palabra moro, ¿no? De 7 meses, ¿no? Hasta los 3 meses, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el famoso Bambisky, ¿no? Hasta los 4 meses. O la presión, ¿no? La presión es que el infante agarra el dedo fuerte. Entonces esto, pues tenemos hasta los 4 meses, ¿no? Que se va a aparecer. Luego la marcha, empieza a marchar, ¿no? 1 mes hasta los 4 meses. Luego de eso, la etapa de la succión, ¿no? Que es de 8 meses hasta los 4 años casi de vida, ¿no? Va a subsanar, succión, ¿no? Entonces va a querer mamar, en este caso, leche materna. Entonces, todo esto son reflejos. Entonces, la desaparición de estos reflejos van a darse de manera de las vías motoras y muchas de estas van a ser el cambio va a ser de manera voluntaria, ¿ya? Por si acaso, que es lo correcto y lo adecuado, ¿no? Esta es la etapa postnatal. La segunda infancia, o el desarrollo motor, justo me faltó ponerles acá, de 0 a 3 años, vemos cómo un infante, postura fetal, recién nacido, sostiene un mentón, ya sabemos que es al mes, sostiene un pecho erguido a los 2 meses, se sienta con apoyo a los 4 meses, se sienta solo 7 meses, ya empieza a mover, a tocar los muebles, como acá que podemos ver, entonces 9 meses, gatea, ¿no? Empieza a gatear 10 meses, camina y le llevan de la mano 11 meses, se para solo ya, wow, qué bien, 11 meses, camina solo ya al año, ¿no? Algunos ya el mismo día que cumple su añito ya están soltándose, ¿no? Conozco familias que antes del año, faltó una semana, ya están caminando y el mismo día de su cumpleaños, cumple su añito, ya están caminando solos. Entonces, es importante ver cómo el ser humano va a ir evolucionando. Y esto es gracias. Y ustedes me dirán, profe, pero ¿por qué usted sabe bastante de esto? ¿Por qué está
usted nos dice con gran acierto que va a ser en esta etapa. Pues te tengo que decir que en esta etapa se da. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios de psicología. La ciencia ha visto, ha hecho un mapeo, ha hecho una investigación, y esta investigación no dura, por si acaso, un mes, 2 meses, un año, sino que ha sido de manera sostenida. ¿Qué significa? Ha visto evolucionar desde que es un neonato hasta cuando ya está adolescente. Entonces, las investigaciones que se hacen en psicología, en el campo de la ciencia, van a ser tan ciertas, tan acerteras, porque no solamente se ve a una sola persona, sino se ve a otras más que van a estar trabajando, que van a hacer comparaciones, porque la ciencia, eso es lo que busca, comparar mucho de estos. En esta etapa de 0 a 3 años, además camina, se sienta solo, su silla bajita, ¿no? Arrastra los juguetes, tira la pelota, hace garabatos. Luego de esto, 2 años come solo, arma torres, 7 cubos, rompecabezas, por ejemplo, que es importante que usen los rompecabezas. Y sobre todo a los 3 años sube y baja las escaleras. Prefiere correr, salta sobre su piecito, ¿no? Camina de puntilla. Entonces ya hay un desarrollo motor mucho más amplio aquí, ¿no? Por eso en los primeros 3 años el infante tiene que pasarlo en casa. Luego recién ya, cuando nosotros vemos que el desarrollo cognitivo también se va a desarrollar, ¿no? Por ejemplo, el tema de la habla prelingüística, la habla lingüística, ¿no? A los 10 a 14 meses. La prelingüística es, por ejemplo, los famosos arrullos, ¿no? Entre 6 meses en adelante. Juegas con sonidos como de habla, ¿no? ¿No? Entonces también esa forma en cómo se. Pero la habla perlingüística balbucea mamá. ¿No? Entonces la mamá dice, ¡wow! Mi hijito ya dice mamá, ¿no? Entonces, porque en sí es un balbuceo lo que hace ma. No son sus primeros monosílabos. O dice, pa, y el papá dice, bien, campeón, tú estás funcionando de esa manera. Entonces, eso es la manera en cómo se trabaja el tema lingüístico. Entonces, hay que entender, pues, que son palabras que transmiten algún mensaje, ¿no? Esto ocurre aproximadamente entre el año a los 2 años, ¿no? Mamá puede significar, mamá, cárgame, mamá, quiero leche, mamá, quiero calle. Entonces, ese ma tiene muchos significados. No es que está diciéndote, ay, que mi mamá, que no, sino ese ma tiene muchos significados que esto le conlleva a que quiere pedir, porque se da cuenta con ese ma logra muchas cosas. O dice, ma. Entonces, ¿qué está haciendo? Sabe y se da cuenta y dice, oye, ¿no? Y es que la inteligencia es tan suprema del ser humano. Si yo hago ma, entonces me doy cuenta, ojo, que yo puedo hacer muchas cosas, puedo pedir muchas cosas. Entonces, eso es importante tomar en cuenta porque aquí vemos un valor muy importante, la evolución de la inteligencia, cómo se va desarrollando la inteligencia, asociando muchas cosas. Las palabras holofrásicas, como le decíamos, ¿no? Veo mamá, ¿no? Veo leche, miau, mamá, ¿no? Entonces, cosas y frases primarias, vamos ya, le van asociando. Entonces, entre los 16 y 24 vamos a encontrar que hasta los 2 años los infantes van a ver una explosión de vocabularios. Y aquí es donde se pide que sea entre 50 a 400 palabras. Ojo, de 50 a 400 palabras. Viene el apego. En este tiempo de los años de 0 a 3 años hay un apego. Este apego es interesante, ¿sabes por qué? Te voy a comentar. Porque tú vas a encontrar aquí algo sorprendente. John Bowley en 1907 y Harry Hort y Mary Arson hablan sobre el apego. El apego es una forma muy segura que tenía el estudiante. El apego seguro es la confianza, la tendencia de la extroversión, menos miedo. Pero cuando hablamos de un apego inseguro, ¿qué significa? Es esa tendencia de introspección.
Ansiedad. Oh, mi mamá se va, mi mamá ya se va. No, conducta violenta muchas veces. Entonces, hay dos tipos de apego que a veces nosotros desconocemos en el desarrollo emocional de un infante de 0 a 3 años. Entonces, es normal que vea un apego, sí, pero cuando hablamos de un apego seguro, pero cuando hablamos de un apego inseguro, donde empieza a tener tendencias medias extrañas, entonces eso ya es inseguridad. El desarrollo siempre, en su gran mayoría, se da con el vínculo de la madre. Ahí está. Pero hay que tener mucho cuidado con lo famoso impronta. ¿Qué es eso? Jordan Lawrence nos habla sobre esta situación. Suelen mostrar muchas veces aquí una agresividad hacia sus hermanos. Ven que el niño, el infante, tiene no menor, entonces, cierta repulsión podría generar esto. ¿Por qué? Agresividad, porque todo lo que se le daba a él ahora vuelca hacia otra persona. En el desarrollo social, esto es interesante tomar en cuenta y ver cómo se ha ido desarrollando de 0 a 3 años, que hay limitación. El juego, por ejemplo. Vamos a buscar un juego solitario, el paralelo, ¿no? Tú me das, tú me quitas, ¿no? Compañerismo, capaz de entablar ya amistades a los 3 años. Y aquí vamos a encontrar que tiene conciencia de lo que está haciendo. Por ejemplo, comida. Entonces, ¿qué va a hacer? Ah, comida. Entonces hay conciencia de que sabe que su estómago le está pidiendo comida y necesita que cada vez que él abra, o en este caso expresa una palabra, significa que le van a hacer caso. Entonces, esto es importante porque a veces nosotros no entendemos la magnitud del desarrollo social que tiene un infante. Que valgan verdades, eso va a ser importantísimo entender. Y algunos dicen, no, es pequeñito, no entiende. Falso. La ciencia con la psicología ha comprobado que a los 3 años ya hay una conciencia. ¿Y qué es la palabra conciencia? Es el conocimiento. Ojo, el conocimiento de sí mismo, que yo soy Jorge, por ejemplo, o que ustedes están conmigo en este momento, pero a los 3 años ya eran conscientes de lo que hacían. Entonces, por ejemplo, la manzana es dulce porque tengo hambre. Tengo hambre porque mi mamá hace comida. Entonces, esto ya es la segunda infancia. Es de 4 o 6 años. En el aspecto cognitivo, vamos a ver que predomina la fantasía. La imaginación, wow. ¿Has visto? Le dices tú a un infante de 4 o 6 años, mira, ten cuidado, que van a venir los chanchos voladores. ¿Y dónde está, Jorge, los chanchos voladores? Yo he visto que has dicho. Obviamente, porque crea su imaginación en esta etapa. Son muy crédulos, ¿sí? Entonces, te van a decir, pues, muchas de las cosas, wow, profe. Ah, pero también hay un tema. Son muy egocéntricos y les gusta todo lo que se mueve. Ah, eso es vida, ¿no? Son muy animistas. El sol tiene vida. El sol me ha hablado. Tiene un lenguaje muy regulador. Le gusta mucho el juego simbólico en esta etapa. Vamos, caballo, vamos. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿cómo se va desarrollando este trabajo? Afectivo. Sienten curiosidad por su cuerpo. ¿Es cierto eso, profe? Sí, empiezan a sentir. Ellos, ¿cómo nacen los niños? Te van a decir. ¿Cómo nací yo, papá? ¿Cómo nací yo, papá? Entonces, esto va a verse reflejado también que va a haber en el aspecto afectivo miedos. Por ejemplo, no apaguen la luz. Mamá, no apagues la luz, no apagues la luz, va a venir un monstruo. No, no. ¿Te das cuenta? Entonces, les genera miedo. Ten cuidado. Mira que aparece. Entonces, cosas de ese tipo se va a generar en este tiempo. ¿Por qué? Porque es una etapa esencial y fundamental, porque se está trabajando la fantasía y la imaginación. Entonces,
Aquí se tiene que trabajar con ellos la fantasía y la imaginación. Y hay un pensamiento sincrético. ¿Qué es sincrético? Todo lo unen. Si la manzana es dulce, ¿por qué? ¿Por qué tengo hambre? Tengo hambre porque mi mamá hace comida. ¿Por qué hace comida mi mamá? ¿Por qué mi mamá quiere que estudie? ¿Por qué mi mamá quiere que esté aquí? Te cuento, entonces el niño empieza a hacerse preguntas. El infante de 4 o 6 años. A veces los adultos no comprendemos o no queremos responder sus preguntas porque son muchas las que nos van a generar. Y es algo normal que lo hagan. Lo anormal sería que no pregunten. Eso es otra cosa. Entonces, es importante ver cómo se desarrolla esta primera y segunda infancia, que lo hemos visto hace un momento y que valgan verdades es importante. En el aspecto psicomotor, corren, saltan, se detiene sin problemas, ¿no? Se ya empiezan a atarse los zapatos a los 5 años. Se inicia la famosa laterización, ¿no? Derecho, izquierdo. Dime, ¿cuál es tu derecho? Este, profe, ya. ¿Cuál es tu izquierda? Esta. Derecho, izquierdo. Entonces, ya sabemos orientarnos en el espacio. Coordinación motora. En el aspecto social, este viernes fútbol, 4 goles, gol, gol, bien, yo pude, yo pude. Entonces, eso nos muestra que aprenden a diferenciar lo bueno de lo malo, que esto es interesante, dependiendo de los padres, ¿no? Acá hablamos de una moral heteronomona. El juego asociativo, empiezan a asociarse con otros. Entonces, ¿por qué es importante? Porque aquí vamos a encontrar cómo van a desarrollar ello. Las destrezas, la lectoescritura y la aritmética. Identifican bastante este desarrollo. Se identifican con su sexo, hombre, mujer, ¿no? Entonces, en este periodo, quiero ser como mamá, quiero ser como mi papá. Y así, el día de hoy, vamos a terminar en esta etapa que es muy importante para ustedes y espero que haya sido de mucho ayuda este tiempo. Gracias y pueden dejarme sus comentarios en sus actividades que el día de hoy voy a tomar en cuenta.